sesión. Vamos a iniciar con el primer caso, el primer tema, que pues tiene como título una enfermedad clásica. No nos olvidemos de ella. Dentro de los datos personales del paciente, pues sus- su nombre, su edad y su procedencia, 5 años, 8 meses, y era procedente de Gambia. Dentro de la historia previa, pues tenía un antecedente de tos húmeda persistente a predominio nocturno y fiebre, más o menos un mes de evolución. Al inicio de los síntomas sí que refieren los padres que había estridor, que no había pérdida de peso ni tampoco sudoración nocturna. A lo largo de el mes de tos había recibido tratamientos múltiples, había recibido salbutamol, corticoides de diferentes maneras, inhalados y orales, y no había ninguna mejoría de los síntomas. No tenía ingresos previos ni tampoco antecedentes quirúrgicos. El calendario vacunal al día, tampoco había historia de alergias. Bueno, como mencionamos, procedente de Gambia, con 3 hermanos mayores, de 13, 12 y 9 años respectivamente, los 3 hermanos asintomáticos, y en total, junto con los padres, 6 convivientes en la casa. No había historia de viajes recientes a Gambia, ni viajes recientes a ningún país endémico de patologías como la que vamos a abordar, que es la tuberculosis. Y el estudio de contactos, pues también estaba negativo. Su familia, los padres y los hermanos tenían un estudio negativo a tuberculosis. Dentro de las exploraciones complementarias, tenía una prueba de tuberculina que fue de 13 milímetros y tenía aspirado traqueal y aspirado gástrico, que fueron 4 aspirados gástricos en total los que se le tomaron, todos negativos. Solamente la prueba de tuberculina de 13 milímetros. Tenía una analítica donde sí mostraba una anemia de 9.1 con ambos volúmenes disminuidos, una ferritina total de 63, un hierro total en sangre de 20 y una transferrina de 218. Y inicialmente esta anemia se catalogó como una anemia ferropénica. Dentro de sus pruebas de imagen al estudio de la tos, teníamos su primer prueba de imagen, que fue esa radiografía que vemos en pantalla del 29 de octubre del año pasado, en donde sí se describía un ensanchamiento mediastínico con una condensación retrocárdica a nivel izquierdo. Fueron los hallazgos iniciales. Ante esto, se decidió tomar una tomografía, que las imágenes son las que vemos en pantalla. Dentro de la tomografía inicial se destaca la presencia importante de una colección paravertebral cervicodorsal, según las medidas de los radiólogos, de 36 por 42 por 85 milímetros. Lo importante aquí es el efecto de presión que hacía la masa a nivel retrofaringio y una reducción más o menos del calibre traqueal y de la unión cervicotorácica. Además de una reducción del calibre del canal raquídeo cervicodorsal de más del 50%. Vemos la condensación retrocárdica en la imagen frontal, en la que está el centro, que se describía también en la radiografía. Y en la parte de la derecha vemos la presencia de lo que lo que describen los radiólogos con broncorrama aéreo y aparentes litiasis alveolares con granulomas calcificados internos. Todos estos hallazgos se determinaron en esta primera tomografía. Igual, a raíz de esto, se le realizó una resonancia cervicodorsal. Podemos ver en la imagen de la izquierda, la inicial, en donde a lo largo de la columna podemos notar tanto anterior como posterior la colección que se describía inicialmente en el TAC, y podemos ver cómo sí hay invasión de los cuerpos vertebrales bueno, realmente son varios niveles, pero describen que C6 y C7 fueron los más afectados por la colección. Igual en la imagen del centro podemos ver lo mismo, y en la última imagen de la derecha justo podemos ver la colección que veíamos de una forma, digamos, no tan definida en el TAC, pero acá sí la podemos ver completamente. Ahora,
Se le tomaron pruebas de control después que inició el tratamiento, que ya lo vamos a hablar, y son estas pruebas que tenemos acá. Este fue el TAC de control, que fue el 16 de noviembre, ya con el tratamiento iniciado de tuberculosis, pero se catalogó como un mal de Pot, en la cual podemos ver que sí la condensación había cierta disminución, que vemos la imagen del centro. En la imagen de la izquierda podemos ver que sí, realmente las calcificaciones seguían ahí y la imagen de la condensación también, no era que había una mejoría tan notable, pero tampoco había pasado tanto tiempo. Y lo que sí notamos en la imagen de la derecha es la afectación de los cuerpos vertebrales, donde ahí realmente podemos ver que sí hubo lesión ósea de esos cuerpos vertebrales donde estaba tomado por la lesión. Igual, en la resonancia de control vemos que el calibre de la masa era muchísimo menos, ya no había tanta oclusión, había una mejoría notable de los síntomas. El último control que tuvo el paciente, que fue en septiembre de este año, ya perfecto a nivel respiratorio, sin tos y sin las fiebres que manifestaba. Y vemos en la imagen de la derecha la disminución notable a comparación de las imágenes iniciales. El tratamiento que se le dio fue la tuberculosis, que es la que ya conocemos, isoniazida, rifampicina, piracinamida, con etambutol. Vamos a hablar al final más a detalle del tratamiento a nivel teórico, pero bueno, inició el 30 de octubre del año pasado, finaliza, se le dieron 12 meses, ya casi el 30 de este mes, para que finalice su tratamiento. Bueno, como habíamos dicho, pues se catalogó como un diagnóstico de un mal de Pot y pues es una enfermedad clásica antigua, pero que no tenemos que olvidar. Hay 7 a 8 millones de casos nuevos anualmente de tuberculosis en general. La epidemiología varía en países en vías de desarrollo y en países como España, que actualmente se dice que hay una tendencia a encontrarlo un poco más por la cantidad de migrantes y por las infecciones de VIH que se dan anualmente y ahí aprovecha pues la tuberculosis. Entonces, como decía el tema de la charla, no hay que olvidar esta enfermedad que desde 1779, por Sir Percival Pot, que es por quien recibe su nombre, describió los hallazgos que conocemos del mal de Pot, que es una jiba dorsal o una masa dorsal, el absceso frío y los trastornos neurológicos que se dan en etapas avanzadas de la enfermedad. Ya para el siglo XIX ya se conoció que el origen de lo que describieron en 1700 era por un origen tuberculoso. Dentro de las generalidades sabemos que el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo ácido resistente que se adquiere por vía inhalatoria y se difunde en el cuerpo a cualquier parte donde pueda ser la afectación, ya sea por vía linfática o hematógena. En tanto de la tuberculosis osteoarticular o mal de Pot, es rara, se dice en la literatura, en menores de 5 años, a pesar que nuestro paciente pues está ahí más o menos cerca. Las lesiones óseas se dice que se desarrollan hasta más de 10 años después de la primoinfección, porque el desarrollo de la enfermedad pues puede variar dependiendo cada paciente, aunque se han estudiado casos en los que a temprana edad se han desarrollado todas estos síntomas, dentro de los cuales tenemos aquí que sí hay decaimiento, hay rechazo a la alimentación, hay fiebre, que es lo que tenía nuestro paciente, hay pérdida de peso, pero lo más importante es el dolor de la zona afectada a nivel de cualquier parte de lo que es la columna, que se puede irradiar claramente a cualquier zona de donde esté afectando la masa. El dolor de espalda es el motivo de consulta más frecuente en la edad pediátrica y los demás hallazgos que se ven en etapas avanzadas, como los trastornos neurológicos, son menos prevalentes porque se suele detectar antes la enfermedad y dar el tratamiento oportuno. Se suele cursar de forma subaguda, como decíamos. Normalmente el dolor es el síntoma más frecuente y se da porque creen que ha sido un trauma por jugar o alguna caída o a un golpe mínimo, y el dolor dura más de 2 semanas continuo, y ahí es donde ya despierta una sospecha diagnóstica en que no es un trauma ni ninguna otra cosa para iniciar más estudios complementarios. Dentro de esto, la clínica y la epidemiología nos tiene que orientar fundamentalmente para el diagnóstico, y el tratamiento pues es médico, a menos que haya falla el tratamiento, y ahí pues entra el manejo, el abordaje quirúrgico. Dentro de los hallazgos de imagen en la radiografía, lo normal es que pues observemos una osteoporosis o una destrucción de las carillas óseas de los cuerpos vertebrales, como es el caso de nuestro paciente,
y también puede haber disminución del espacio entre los discos. Se dice que la tomografía y la resonancia lo que hacen es ser más sensibles para ubicar dónde está exactamente la lesión. En cuanto a la radiografía, que no podemos hacer eso. Entonces, para eso no funciona el TAC y la resonancia. Dentro del tratamiento, pues las pautas varían conforme avanza el tiempo. Pues, lo último que tenemos es que se está implementando el uso de moxifloxacina en el tratamiento de la TB. Sin embargo, para la TB extrapulmonar, en el caso del mal de POT, sigue siendo la pauta de isoniazida, rifampicina y piracinamida mínimo por 6 meses, pero puede ser de 9 a 12 meses, variando, depende del caso, depende de los síntomas, la evolución, pero mínimo tiene que ser de 6 meses y por lo menos máximo de 12 meses. Y pues se recomienda el uso de corticoides si hay compresión medular y el tratamiento quirúrgico, como mencionaba, si hay un empeoramiento y persiste una clínica de inestabilidad en la ósea o neurológica. Bueno, realmente es una enfermedad que, si bien no es para nosotros tan frecuente verla, pero es de tenerla en cuenta, sobre todo con esos dolores de espalda insidiosos que pues, consultan en múltiples ocasiones. No hay una historia de trauma claro, no hay una historia en la cual podemos justificar por qué duele la espalda o por qué en este caso, como el de nuestro paciente, hay tos por tanto tiempo y hacer una investigación un poco más exhaustiva. No solo con la epidemiología y la clínica, sino que también una simple radiografía de tórax, que fue en el caso de nuestro paciente acá, que fue lo que detonó todos los siguientes estudios y podemos ver que pues, la afectación era muy importante. Probablemente si hubiera pasado un poco más de tiempo, ya la afectación hubiera sido muchísimo peor, con muchas más secuelas. Actualmente el paciente está estable, está bien, está perfecto, sin síntomas respiratorios en su seguimiento, esperando terminar su tratamiento de tuberculosis para ahora, para el 30 de este mes. Y pues bueno, eso, muchas gracias. Muy bien. A ver, Jairo. Una pregunta. ¿El resto de la familia están sanos? El resto de la familia están sanos, siempre tuvieron pruebas negativas, tuberculinas que fueron no reactivas y también pues sin síntomas, igual que todos los convivientes. ¿Se le hicieron igras a este niño? Se le hizo tuberculina. Igras no se reportan realmente en su expediente, pero solo la tuberculina nada más, que fue de 13 milímetros y con eso pues se dio la pauta para seguir investigándolo, pero todo lo demás salió negativo, cultivos, aspirados gástricos, todo lo que se le hizo salió negativo. Gracias. Este niño había nacido en España. Sí, pero bueno, inicialmente los hermanos no, pero ya cuando él nació ya estaban residiendo aquí en España, sí. Supone que no estaba vacunado. No sé si lo has dicho, porque he llegado un poquito tarde. No estaba vacunado de BCG. Estaba vacunado, de hecho tenía un historial vacunal completo, según, bueno, se pudo constatar con lo que los padres mostraron aquí en las consultas. Sí estaba vacunado. De BCG, sí, ¿no? Sí, todas sus vacunas las tenía. En este caso los igras no se hubieran sido más prácticos a la hora de hacerlo, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. Bueno, si no hay más preguntas, pues pasamos a nuestro siguiente caso. Poner Detuve el video ahí, lo activas el video. la cámara.
Hola, hola, buenas noches. Continuando con la sesión, vamos a hablar del siguiente caso. Este es el caso de una paciente femenina de 14 años de edad, sin antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes o reumatológicas, que en enero de 2022 se diagnostica como artritis idiopática juvenil sistémica por un cuadro persistente de proceso febril, rash evanescente, artralgias que duran más de 6 semanas y con reactantes de fase aguda elevados. En septiembre de 2023 se realiza un estudio genético donde se evidencia una afectación en la variante C670 y 672, que presumiblemente produce la eliminación del aminoácido lisina 224 en la proteína P. Esta es una variante rara que no está descrita en los datos poblacionales de Feverns, pero que hay unos casos de unos pacientes descritos y está relacionada a enfermedad autoinflamatoria asociada a pirina o fiebre mediterránea familiar atípica. En ese momento se inicia el tratamiento con el anakinra, con el cual tiene una buena respuesta inicial, pero en los meses siguientes la paciente presenta cuadros febriles, urticariformes, que no están relacionados a procesos infecciosos, por lo que se motivó al cambio a canakinumab, que es un inhibidor de la interleucina 1 a mediados del 23, pero meses después paciente presenta evidencia de actividad inflamatoria persistente, por lo que se cambia a tocilizumab. En septiembre de 2023, la paciente inicia con una disnea progresiva, máximo subía a 2 pisos e iniciaba con dificultad respiratoria grave. Se toma un TAC de tórax el 15 de diciembre del 2023, donde se evidencia un engrosamiento septal, vidrio esmerilado, predomina en lóbulo medio y lóbulo inferior derecho, una dilatación del tronco pulmonar de 33 milímetros, compatible con hipertensión pulmonar y adenopatías mediastínicas y axilares reactivas, secundario a la enfermedad de base. El 17 de enero del 24, la paciente consulta en el Hospital Arnau de Vilanova con un cuadro de 3 días de proceso febril de 39 grados, dolor abdominal, tipo cólico, vómitos, diarrea. Y al examen físico, la auscultación respiratoria era normal, lo que llamaba la atención era una hipoxemia de 85% y taquicardia. Se toma analítica, donde se evidencian reactantes de fase aguda elevados, con una PCR de 518, un dímero de 15.000 y un coprocultivo positivo a salmonela. Debido a la hipoxemia, se sospechó un tromboembolismo pulmonar, por lo que se tomó un angiotac torácico, donde se descarta el tromboembolismo pulmonar y se observa la persistencia de la dilatación del tronco pulmonar y la persistencia del patrón intersticial. Se tomó un ecocardiograma con una presión sistólica pulmonar estimada en 60 milímetros de mercurio, compatible con hipertensión pulmonar moderada severa, por lo que refieren al Hospital Valdebrón, donde estuvo ingresada de enero a marzo del 2024. A su ingreso, paciente febril, taquicárdica, con suplemento de oxígeno 1 litro por minuto, saturando 98%, y el examen físico, crepitantes finos basales. La analítica de ingreso, con una elevación de los reactantes de fase aguda, una PCR de 382, una ferritina arriba de 25.000 y un ProBNP, un péptido natriurético de 4.728. Metabólicamente, una hipoxemia con alcalosis respiratoria. Se tomó un ecocardiograma donde se evidencia un gradiente ventrículo derecho y aurícula derecha de 60-70 milímetros de mercurio, una dilatación leve del ventrículo derecho y tronco pulmonar de 29 a 33 milímetros. Se ingresa con el manejo de antibiótico por el coprocultivo positivo a salmonela, con prednisona, su manejo de la hipertensión pulmonar con el tadalafilo, que inicialmente con 20 miligramos al día y posteriormente se iba a elevar a 40 miligramos al día, acompañado del macitentan, que está pautado para inicio progresivo, y con el suplemento de oxígeno según la necesidad. Para el 21 de enero del 2024, paciente inicia con fiebre persistente, deterioro del respiratorio. Con la analítica podemos observar una elevación de la PCR de 30.6, plaquetofénica de 104.000, una C de 25 de 16.000 y un dímero de 15.000. Se suspendió el tratamiento con tadalafilo, ya que el paciente presenta episodios de hipotensión y por sospecha de empeoramiento hipoxémico asociado a vasodilatación pulmonar excesiva, se decide suspender el tadalafilo.
Paciente, en ese momento, el 21 de enero, se decide iniciar bolus de metilprednisolona a 1 gramo por día por 3 días, con lo que presentó una mejoría marcada a las 24 horas. La paciente ya no estaba febril, tenía mejoría del estado clínico. No obstante, el 25 de enero reaparece la fiebre, nuevamente es necesario el suplemento de oxígeno y con analítica con hemoglobina de 8.9 y una ferritina de 5000 y un VSG de 26. Se toma una rayos X de tórax donde se evidencia trama intersticial bilateral y densidades alveolares basales compatibles con progresión de la enfermedad, por lo que consensuado con reumatología pediátrica se decide iniciar tratamiento con el anakinra, la ciclosporina y se solicita emapalumab. Para el 29 de enero del 24, la paciente presentó un episodio de estatus convulsivo asociado a hipoxia y disfunción sistémica inflamatoria. Se realiza una resonancia magnética cerebral que objetiva afectación vasculítica difusa de predominio posterior en relación al síndrome de activación de macrófagos. Se toma también una eco abdominal donde se evidencia una esplenomegalia de 164 milímetros. El 31 de enero se toma una fibrobroncoscopía con cultivos para VAS negativo, un ecocardiograma con un gradiente de ventrículo derecho, aurícula derecha de 65 a 70 milímetros de mercurio y se decide optimizar el tratamiento inmunosupresor con dexametasona iniciando a 10 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Para el 7 de febrero del 24, se toman pruebas de función pulmonar donde se evidencian valores compatibles con patrón restrictivo, resistencias normales y podemos observar una disminución moderada de la difusión con una corrección del KCOC para una hemoglobina de 8.3. Para el 9 de febrero del 24, paciente con mejoría clínica, con disminución del aporte de oxígeno, ya con la dexametasona 7.5 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, con mejoría de los parámetros inflamatorios, por lo que se decide iniciar tadalafilo, el cual se aumenta la dosis el 14 de febrero, ya que paciente con mejoría en reactantes de fase aguda. Sin embargo, para el 16 de febrero, paciente inicia con un proceso febril, diarreas, vómitos, por lo que se ingresa a UCIP. Secundario a esto, presenta un shock séptico refractario a volumen, sin foco aparente, con una PCR de 31.8, una leucocitosis más neutrofilia y se asocia el foco al acceso, por lo que se inicia antibiótico, el meropenem y la vancomicina. El 26 de febrero se toma nuevamente un ecocardiograma donde se evidencia un gradiente ventrículo derecho, aurícula derecha de 32 a 36 milímetros de mercurio, si en ese momento paciente sin soporte ventilatorio y con analítica con disminución de los reactantes de fase aguda, pero con una ferritina de 1206, lo que pues se asocia a una reactivación de la enfermedad, se disminuye la dosis del tadalafilo porque en ese momento tenía presiones arteriales muy limítrofes, por lo que se decide disminuir la dosis de 20 miligramos al día. Pero el 1 de marzo se suspende el tadalafilo, ya que presenta hipotensiones muy puntuales con presiones sistólicas de 60-70 milímetros de mercurio y diastólicas de 30-40 milímetros de mercurio. El 8 de marzo se realizan nuevamente las pruebas de función pulmonar, donde se evidencia mejoría de la FEP1. Podemos observar que tenemos un FEP1 de 72%, cuando el previo era de 58%, con un Z-score de menos 2.3 y el previo menos 3.5, aunque persiste el patrón restrictivo leve, que se confirma con la pletismografía y las difusiones se mantienen igual. Se toma también un walking test donde el paciente camina 400 metros y saturación mínima de 97%. El 11 de marzo se reinicia nuevamente el tadalafilo, ya que el paciente con mejoría clínica, con analítica control, con una plaquetosis de 729.000, un ProBNP en descenso. ¿Qué pasó? Ya está. Ahí está. Un ProBNP en descenso de 167 y una ferritina de 273. Se toma una ecografía abdominal donde se evidencia esplenomegalia de 136 con una disminución en relación a la previa casi de 3 centímetros. El 13 de marzo se toma un TAC pulmonar donde
Se evidencia un engrosamiento septal y vidrio esmerilado de predominio en lóbulo medio, lóbulo inferior derecho, sin cambios aparentes en el estudio previo, pero sí con resolución de la afectación en ground glass en la língula. Persiste la dilatación del tronco pulmonar principal de 33 milímetros y múltiples ganglios linfáticos aumentados de tamaño que se relacionan a la enfermedad. Al momento, paciente con mejoría clínica, ya para el 15 de marzo, paciente estable, sin soporte respiratorio y con analítica en descenso, por lo que se decide dar de alta con su manejo inmunosupresor, con el anakinra y tofacitinib, con el manejo de la hipertensión pulmonar, con tadalafilo macitentan y el manejo de las convulsiones que ya iba en ese momento en destete. La paciente se da de alta y se da un seguimiento posterior al alta, con lo que se toman pruebas de función pulmonar en cada consulta y de manera global podemos observar una mejoría marcada en el FEP1, 73%, 75%, 85%, 96% y las pruebas pues muestran una mejoría progresiva y sostenida en la capacidad pulmonar total, tanto en la función ventilatoria y la difusión pulmonar, lo que sugiere una recuperación funcional pulmonar significativa y una reversibilidad significativa del compromiso pulmonar, tanto mecánico como difusivo. Ahora hablaremos un poco acerca de la artritis idiopática juvenil. Este es un grupo heterogéneo de artritis crónicas cuya causa es desconocida. Usualmente se asocia con fiebre, rash evanescente, artralgias, adenopatías con síntomas persistentes arriba de las 6 semanas y que se inicia en pacientes menores de 16 años. Tiene una incidencia de 10 sobre 100.000 y una prevalencia de 100 sobre 100.000, cuya base genética es una respuesta inmunitaria anómala. Podemos dividirla en categorías clínicas como la artritis sistémica, oligoartritis, poliartritis con factor reumatoideo positivo y poliartritis con factor reumatoideo negativo, artritis relacionada con estesitis, artritis psoriásica y artritis indiferenciadas. En este caso, nuestra paciente era una artritis sistémica. Los criterios de inclusión de estas son artritis, fiebres de 2 semanas de evolución acompañado de exantema evanescente, o si no tenemos artritis, con 1 o 2 criterios previos, más 2, ya sea adenopatía, serositis o hepatosplenomegalia. En cuanto a la etiopatogenia de la artritis idiopática sistémica, tenemos que es por una activación anómala fagocítica, lo cual lleva como consecuencia un aumento de las citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1, la interleucina 6, la proteína S11, y genética encontramos un polimorfismo de los genes que codifican la interleucina 6 y el factor inhibidor de macrófagos. En cuanto a las características clínicas y las analíticas, podemos observar que las articulaciones afectadas usualmente son rodilla, cadera, muñecas, vértebras, y los síntomas extraarticulares, fiebre, exantema evanescente, adenopatía, serositis, hepatosplenomegalia y alteración del crecimiento. En la analítica vamos a observar anemia, leucocitosis, trombocitosis y reactantes de fase aguda elevados, que prácticamente todo esto, casi todo esto lo presentaba nuestra paciente. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que durante la activación de la enfermedad hay una hiperestimulación de las células dendríticas y los macrófagos, lo que predispone a una liberación de citoquinas como la interleucina 1, la interleucina 6, la 2, la 12, la 18 y el factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto desencadena una tormenta de citoquinas que produce una sobreestimulación de los linfocitos T, que después se subdividen en subtipos. El TH17, el cual es polarizado por la interleucina 1 y la interleucina 6, usualmente cuando es polarizado va a producir un aumento del daño endotelial y un daño tisular crónico. En cuanto a la TH2, que esta igual es polarizada por la interleucina 1 y la interleucina 6, esta lo que produce es eosinofilia y reacciones de hipersensibilidad. La TH1 es polarizada por la interleucina 2 y la interleucina 12. Esto aumenta la producción de interferón gamma, lo que hace que estimule los macrófagos, que haya una sobreestimulación de los macrófagos, se desencadene un síndrome de activación de macrófagos, incrementando la fagocitosis, incrementando la presentación de antígenos y la producción de óxido nítrico. Posteriormente hay acumulación de factor surfactante y proteínas en los alvéolos que desencadena una proteínosis alveolar.
En cuanto a los factores que predisponen a la afectación pulmonar de la artritis idiopática juvenil, tenemos el aumento de los tratamientos biológicos como que son los inhibidores de la interleucina 1 y la interleucina 6, que son los que se utilizaron en nuestra paciente. Esto provoca una interacción entre la inflamación persistente, aumentando la inmunomodulación prolongada y aumentando la susceptibilidad genética individual. Esta es un estudio que se realizó en el Cincinnati Children's Hospital Medical Center en el 2021, donde se estudiaron alrededor de 78 pacientes con artritis idiopática juvenil, de los cuales se evidenció que del 6 al 7% presentaron alteraciones pulmonares que se manifestaron como enfermedad pulmonar intersticial e hipertensión pulmonar, con una mortalidad más o menos del 30%. Y en esto se evidenció que los factores de riesgo eran el inicio temprano de la artritis, una exposición prolongada a biológicos, la hiperferritinemia persistente y el síndrome de activación de macrófagos. Usualmente en los TAC pulmonares de estos pacientes vamos a observar más o menos en un 60% de derrames pleurales y pericárdicos. Comúnmente se manifiesta primero como vidrio esmerilado y esto va evolucionando hasta llegar a un engrosamiento septal y fibrosis pulmonar. Hay presencia de consolidaciones y nódulos, hay pérdida progresiva del volumen pulmonar y dilatación de las arterias pulmonares. Entonces, como conclusiones, podemos decir que las principales afectaciones pulmonares de la artritis idiopática juvenil sistémica son la afectación pulmonar intersticial y la hipertensión pulmonar, y que la hiperferritemia persistente, la exposición prolongada a inhibidores de interleucina 1 e interleucina 6, acompañados de variantes genéticas antiinflamatorias, pueden aumentar el riesgo, que para hacer el diagnóstico de esta se requiere una evaluación multidisciplinaria, así como apoyados de un TAC pulmonar, ecocardiografía, biomarcadores inflamatorios, y sobre todo que si lo acompañamos con un equipo multidisciplinario y hacemos controles regulares, la recuperación parcial y el control clínico a medio plazo son posibles. Muchas gracias. Muy bien expuesto. ¿Perdón? No, que muy bien expuesto. Muchas gracias. Sí, felicidades porque ha sido una buena clase. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, pasaremos con el siguiente tema. Hola, bona tarda. Ara jo us vinc a presentar l'últim cas de la sessió d'avui, que he titulat Quan el tractament deixa empremta. Es tracta... Ui, què passa? Es tracta d'una noia de 17 anys, d'origen de Venezuela, que com a antecedents personals només destacava un pneumotòrax al 2021. Llavors, al juny del 23, quan la noia tenia 16 anys, va iniciar una clínica d'expectoració amb restes hemàtiques, va acudir a urgències i es va realitzar una radiografia que no us he pogut posar perquè és de Venezuela, en el qual es va veure una massa toràcica esquerra que desplaçava la silueta cardíaca. Es va decidir fer una biòpsia tumoral on es va veure una massa molt vascularitzada i en aquell moment la pacient va patir un xoc hipovolèmic i va ingressar en UCI i es va arribar al diagnòstic d'un sarcoma sinovial monofàsic. Llavors va iniciar una tanda de poliquimioteràpia, però a l'agost-setembre del 23 es va veure un fracàs de la quimioteràpia i al seu país li van proposar entrar a tractament pal·liatiu, motiu pel qual ells van decidir fer un trasllat a Barcelona el novembre del 23. Aquí, quan va arribar, que ja portava més o menys 5 mesos de debut, es va veure una pacient amb dísnia, molt mal estat general. A l'exploració destacava una hipofonesi basal a l'esquerra anterior i es va iniciar els estudis complementaris. El primer que es va fer una radiografia de tòrax, doncs aquí on podeu veure la massa, l'hemitòrax esquerre. Es va completar estudis, es va fer un PET-TAC en el qual només es va veure captació
a nivell extrapulmonar però no presentava metàstasis. Es va completar l'estudi amb una ressonància de tòrax en el que es confirma que la massa és intratoràcica extrapulmonar esquerra amb components necròtic i hemorràgic, i la família va demanar una revisió de la biòpsia de Veneçuela on també es va veure el mateix, un sarcoma sinovial monofàsic pobrament diferenciat amb un reordenament de CIFT. Llavors, com a resum, dir que havia rebut tractament mèdic, doncs a Veneçuela es va fer la tanda de quimioteràpia i aquí a Espanya també es va decidir fer una altra tanda de quimioteràpia i abans d'operar es va fer una primera tanda de radioteràpia que va rebre en total 50,4 grays. Us ho he marcat perquè després aquestes dosis són importants. Llavors, posterior a la intervenció, va rebre una altra tanda de radioteràpia amb 18 grays. Es va operar, inicialment amb una intenció R1, però va ser impossible perquè el tumor era molt invasiu, amb teixits adjacents i només es va poder aconseguir una resecció R2 i posteriorment va rebre la radioteràpia. I aquí també es va fer una altra biòpsia on es va veure el mateix, un sarcoma sinovial monofàsic. Llavors, aquest és el primer l'enjotag que tenim de l'abril del 24, que això ja és postradioteràpia, però encara abans d'intervenir, on aquí ja es veuen algunes atelectàcies segmentàries i subsegmentàries en el lòbul inferior esquerre, però també unes primeres opacitats en vidre esmelirat subpleural al lòbul superior dret i lòbul inferior dret. Aquestes són les radiografies de la pacient. La més a l'esquerra és la radiografia postintervenció, on ha quedat una mica d'atelectàcia basal retrocardíaca i podem veure una mica de líquid. Després, al maig del 24, hi ha una milloria de la densitat i la ventilació al lòbul inferior esquerre i sí que es comencen a veure unes imatges hidroaèries més ovals. I aquí, al juny del 24, ja s'observen 4 nivells hidroaeris en l'hemitòrax esquerre que suggereixen ser l'evolució de cavitats amb gas del seu tumor primari. Llavors, al segon semestre del 24, que ella ja portava 15 mesos d'evolució, ve a urgències del nostre hospital per una sensació que es refereix d'hipoxèmia i de dísnia sobtada i també dísnia progressiva que ja anava tenint a petits i mitjans esforços els últims dies. A l'exploració el que es veia eren crepitants, bivasals, però sobretot esquerres i una hipofonesi esquerra amb bastant d'estretip taquipnea i es van fer unes primeres proves complementàries, una analítica sanguínia pensant que no pogués ser que estigués infectada però no es va veure elevació dels reactants de fase aguda, es va fer una radiografia de tòrax que ara us posaré i tots els cultius i les PCRs tant víriques com bacterianes van sortir negatives, motiu pel qual es va decidir fer un TAC pulmonar. Llavors aquesta és la radiografia que sí que veiem un augment de densitat esquerra fins a un terç superior de major mesura que els controls anteriors i el TAC, que us el poso des del principi, hi ha unes opacitats de nova aparició al pulmó dret que si us en recordeu anteriorment ja havia dit que començaven a veure's i opacitats que han augmentat sobretot al lòbul superior esquerre. Llavors, els radiòlegs no es mullen gaire i al TAC ens posen que aquestes troballes podrien ser compatibles amb un procés inflamatori i infecciós pulmonar, que ells diuen que podria ser víric o atípic com a primera opció diagnòstica, i ens posen aquí uns possibles diagnòstics diferencials, és a dir, també podria ser signes inflamatoris postradioteràpia, o bé edema pulmonar, però diuen que normalment és més de predomini central, o bé una extensió limfàtica de la seva pròpia malaltia de base, però habitualment sol haver-hi més engruiximent septal. Llavors, en una sessió multidisciplinar s'arriba al diagnòstic de que la pacient presenta una pneumònia organitzativa anomenada bonoporadioteràpia i es decideix iniciar tractament amb corticoides endovenosos durant 5 dies i posteriorment via orals 1 mil·lígram quilo durant un mes, però després es continuen a 0,5 mil·lígrams per quilo. La pacient sí que diu que presenta milloria a nivell neumològica, però acaba sent èxitus al febrer del 25 per progressió de la seva malaltia de base. Llavors, jo us vinc a parlar una miqueta aquí de què és la lesió pulmonar induïda per radiació. Doncs dic que podem trobar 3 fenotips. La primera és la pneumonitis per radiació, que és una fase més inflamatòria, subaguda, i on veurem que aquí l'afectació és normalment a l'àrea irradiada.
Després, si ho deixem evolucionar, hi hauria la fibrosi pulmonar per radiació, que aquí ja són els més canvis crònics i amb més cicatrització. I després hi ha una tercera entitat, que és la nostra, que és la pneumònia organitzativa o organitzadora per radioteràpia, que et diu que afecta tant el camp de la radiació, però sovint inclou també el pulmó contralateral. On es produeix? Doncs, òbviament, es produeix a les zones de pulmó que reben dosis tant de forma directa com de forma incidental. Dir que la radioteràpia toràcica és un dels tractaments on apareix amb més freqüència, sobretot els tumors de pulmó, esòfag, linfomes o mama, i per això a pediatria potser no és tan freqüent i a vegades no hi pensem. I la gravetat doncs, varia molt. No? Hi ha casos que poden ser subclínics i altres que es deixen evolucionar i realment comporta una evolució respiratòria amb deteriorament funcional. Llavors, quins factors són perquè una persona produeixi una pneumonitis per radioteràpia? Doncs uns relacionats amb el tractament, alguns són molt obvis, no? Si amb més volum irradiat, doncs major risc. I després hi ha un altre també interessant, que és la dosi pulmonar mitjana, o en anglès que es coneix pel mean lung dose, i els paràmetres volumètrics, que diu que per intentar evitar la pneumonitis per radioteràpia, doncs la dosi pulmonar mitjana hauria de ser inferior a 20 Grays. Per això la nostra pacient havia rebut una mica més. I després el volum pulmonar normal que rep més de 20 Grays doncs s'hauria d'intentar mantenir per sota del 35-40%. Després també són importants el fraccionament de la radiació, això és a dosis més grans en poc fraccionament, és a dir, dosis grans i hipofraccionades també fan augmentar el risc. La tècnica de la radioteràpia, doncs, a tècniques modernes permeten, òbviament, focalitzar millor i així estalviar el teixit normal i reduir molt el risc. I també hi ha certes quimioteràpies concomitants doncs, que també potencien el risc i poden provocar dany pulmonar. I ara, últimament, la immunoteràpia, que també es posa bastant, doncs, combinat amb la radioteràpia, s'ha vist que pot augmentar el risc d'inflamació. I després hi ha uns factors que són relacionats amb el pacient, que aquests també són obvis, doncs, malalties pulmonars prèvies, com poden ser malalties pulmonars intersticials o EPOCs, també, òbviament, doncs, disminueixen la reserva respiratòria i augmenten el dany pulmonar per radiació. Després, l'edat i la funció pulmonar, pacients d'edat avançada o menor capacitat toleren pitjor també la inflamació. I diu es pot haver factors genètics i susceptibles individuals perquè s'ha vist que hi ha polimorfismes en gens implicats en la reparació de l'ADN doncs, que fa una resposta exagerada a l'estrès oxidatiu. I després, irradiació o exposicions prèvies, doncs, una irradiació toràcica anterior o exposicions tòxiques com ara el tabac també poden potenciar el dany pulmonar. Com farem el diagnòstic? Doncs pensar en un pacient que hi ha hagut un antecedent de radioteràpia i que ens ve per dísnia, tos, febre, malestar i crepitants, pensar que podria tractar-se d'una pneumonitis de radiació i hem de fer un diagnòstic diferencial. S'han d'excloure altres causes com la infecció, que la nostra pacient ja es va excloure, la malaltia tromboembòlica també, perquè tenia un angiotac que era completament normal i uns dímers de negatius. També pensar en una pneumonitis induïda per fàrmacs, una propagació de la malaltia subjacent, malaltia pulmonar intersticial i més en els adults doncs, una exacerbació del MEPOC o una insuficiència cardíaca. I com fem el diagnòstic? Doncs la prova inicial és una radiografia però no és tan sensible, llavors fem el TAC on es veurà normalment les imatges del TAC de pneumonitis per radiació s'alineen en la zona irradiada, però recordar que en la pneumònia organitzativa habitualment aquestes lesions apareixen tant en el camp irradiat com fora del camp irradiat. I d'aquí hi ha un ampli espectre de troballes radiològiques i a vegades la pneumonitis per radiació podria simular una pneumònia vírica. Us he portat una mica les fases. Hi ha una fase inicial que són els 3-5 mesos per radioteràpia, que aquí a la radiografia podem veure un patró així intersticial i després al TAC es veuen les lesions amb vidre esmerilat dins de l'àrea irradiada i aquí el pacient pot estar totalment asimptomàtic o bé presentar tos i una dísnia lleu. Després, fins a 6 mesos per radioteràpia és una fase més organitzativa, que aquí ja veiem consolidacions més irregulars amb unes vores ja que segueixen el camp de radioteràpia i aquí ja sol haver una dísnia, tos, febrícula que pot simular una infecció. I hi ha la fase fibròtica, que és ja quan portem de 6 a 24 mesos, que és la fase més crònica, doncs hi ha opacitats més reticulars, bronquiectasis de tracció i també pèrdua del volum pulmonar i aquí a la clínica ja va més. És una dísnia progressiva, insuficiència respiratòria, pot evolucionar un cor pulmonar.
Altres proves que farem que serveixen per excloure altres processos, no? Doncs proves de funció pulmonar, que què veurem? Aquí veuríem un patró restrictiu amb una disminució de la capacitat pulmonar total, de la capacitat vital forçada i del volum residual, i si fem una difusió, doncs també hi ha una reducció de la difusió, i si el pacient té millor estat general que la nostra pacient, també es podria fer un walking test en el qual es veuen desaturacions. Aquestes proves de funció pulmonar també ens permeten saber, doncs, mesurar l'extensió del dany pulmonar. Hi ha altres proves que es podrien fer, també és una broncoscòpia amb rentat broncoalveolar, que això doncs, ens serveix útil per descartar infeccions, hemorràgies, pneumonitis per fàrmacs, i s'ha vist que la pneumonitis per radiació doncs, pot haver-hi un predomini de linfocitosis del CD4 sobretot, i cultius i PCRs doncs, per descartar altres causes infeccioses que poden haver superposades. El tractament. A veure, hi ha pocs estudis controlats i prospectius que han avaluat l'eficàcia de les teràpies per pneumonitis, però gairebé tots aposten per glucocorticoides i diuen que en símptomes lleus es podrien donar glucocorticoides inhalats, però haurien de ser en dosis altes, i en símptomes ja més moderats o greus, doncs si són greus, òbviament glucocorticoides endovenosos, que diuen de donar entre 3 i 5 dies, i després, i si són símptomes més moderats no tan greus, doncs podries donar prednisona via oral a 0,75 mg per quilo, màxim 60 mg al dia, durant 2 a 4 setmanes i després fer una reducció gradual. Ja us dic, l'evidència és un grau 2C. I ja realment el pronòstic, no? Tenim una fase temporal, que és la primera fase després del tractament, en qual podem veure una milloria de la ventilació i la perfusió i una regressió parcial dels símptomes, que sembla com que hi hagi una recuperació funcional, i després, ja passat 18 mesos, ja és la fase més d'estabilització o fibrosi definitiva de les zones afectades, que aquí ja entrem en una fase crònica amb poca reversibilitat, i la funció respiratòria és estable si la fibrosi és limitada, i en casos més greus doncs, hi ha progressió cap a fibrosi i cap a zones no irradiades, que aquí pot haver un possible mecanisme ja molt similar a la fibrosi, i alguns estudis, però molt pocs, diu que aquí es podria donar tractament com el que es dona per la fibrosi, però a pediatria no he trobat res. Llavors, com a take-home message, dic que la irradiació toràcica pot ser causada per pneumonitis i fibrosi pulmonar, però també recordar-nos de l'abono. Dic que el risc augmenta, òbviament, amb la dosi total, amb el volum irradiat i bé si ha rebut tractaments combinats, que els símptomes solen aparèixer entre 3 i 12 setmanes per radioteràpia i solen ser dísnia, tos seca, febre i malestar, que pot evolucionar cap a una fibrosi pulmonar crònica entre un 5 i un 15%, dir que l'atac de tòrax el que veurem és opacitats en vidre esmerilat i consolidacions dins del camp irradiat, però també es podria veure fora. I el diagnòstic és clínico-radiològic, no? I correlacionar símptomes i patró d'irradiació. Però cal excloure altres causes, doncs infecció, embòlia, tòxic per fàrmacs o progressió tumoral, i que en casos moderats o greus es dona glucocorticoides amb una reducció progressiva i pot haver una milloria funcional entre els 3 i 18 mesos primers i després la fibrosi sol estabilitzar-se. Moltes gràcies. Molt ben exposat. ¿Alguna aportació? Gracias, Marta. ¿No? En este caso, claro, es una patología rara para nosotros, ¿no? Para los adultos es más frecuente, ¿no? Porque, claro, yo creo que no hay muchos tumores Sí, exacto. pulmonares en niños que se irradien, ¿no? Sino que a veces hacen irradiaciones del mediastino, pero de los pulmones muy pocas, ¿no? Entonces, la verdad es que los oncólogos radioterapeutas, vamos a decir que tenían muy claro que lo que le había pasado era estabono, porque, bueno, porque ellos tienen muy claro los Sí, efectos secundarios, ¿no? Y por eso, en este caso, pues ni se hizo biopsia, ni se hicieron más exploraciones, porque con eso quedó claro, ¿no? Y desafortunadamente, pues el tumor no respondió a los tratamientos, ¿no? Y la niña falleció, ¿no? Pero yo creo que es ilustrativo de una patología de la que
pues no estamos muy acostumbrados y que nos va bien tener Sí, estas pensar. opciones, ¿no? Yo creo que habrá pocos comentarios porque hay poca experiencia, ¿no? Como tú has Sí, dicho, bueno, Antonio. yo creo que es un poco eso, ¿no? Bueno, presentar una situación poco frecuente para que cuando tengamos otra, pues la A podamos reforzar. conocer, ¿no? Y bueno, felicidades a los tres por la buena presentación de los casos. Muchas gracias. Muchas Gracias. 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 Adiós. Adeu, bona nit. Buena nit. Adiós, buenas noches. Adeu. 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 Voy calentando la cena.